Bueno, yo me entero por los diarios y no me parece que en estos temas pueda ser un gran aporte porque no es un tema de mi interés. La verdad, la rosca política, esos comentarios de pasillo que yo, nunca ha sido lo mío, no me gusta ni me interesa, qué sé yo. Así Fernando, que no sé. Vos estuviste estás dentro del PRO, ¿no? Sí. Y ahora estás muy cerca de la Libertad Avanza. ¿Vos creés que sería bueno que la Libertad Avanza incorpore cuadros del PRO al gobierno? ¿Crees que sería valioso? ¿Crees que no es necesario? Mirá, no es que yo esté cerca de la Libertad Avanza, el PRO está cerca de la Libertad Avanza. Van a cenar esta noche Macri con Milei, el bloque fue fueron Macri y Patricia Bullrich los que llamaron a votar en el balotaje por Milei, y fue mi bloque el que unánimemente ha votado sistemáticamente a favor de la absoluta mayoría de las leyes de este gobierno. ¿Y crees que estaría bueno que se incorporen figuras al Ejecutivo? Yo creo que el PRO tiene cuadros técnicos con mucha experiencia, que han hecho un buen trabajo, algunos formados en la ciudad de Buenos Aires, otros que pasaban por la parte nacional. Me parece que es razonable que estén a disposición, no es razonable que se le impongan al presidente, me parece que son No, de las cosas yo no que veo un tendrán escenario de ninguna imposición No. y sí tal vez haya existido este ruido por la salida de 7 legisladores, pero que tampoco era algo nuevo que se veía venir. Déjame, Fer, que le quiero preguntar Sí. a Cami, ¿coincidís con los datos que di? ¿Manejás lo mismo? Sí, sí, respecto especialmente de que vaya a retener esas áreas de influencia Caputo. Y posiblemente sume algunas más. O sea, a ver, después de las elecciones hubo muchas lecturas sobre en qué situación quedaba esta interna, Karina, Santiago, si con esto Santiago perdía poder porque el armado lo había hecho Karina. Lo cierto es que creo que se van a marcar dos andariveles, no sé si tenés la misma información, pero por un lado está lo que es el armado territorial, en donde Karina, después de varios fracasos en las provincias, logró reivindicar el armado, que fue con esta última elección. Bueno, y después lo de fracaso se ve con los votos puestos, ¿no? Claramente, Hoy, pero con el diario El Lunes, hoy. por ejemplo, la estrategia en Corrientes, uno podría decir hubiese sido preferible ir con el gobernador. Bueno, hubo muchas lecturas por eso, pero yo creo que ambas figuras hoy están firmes. Eso es un punto importante. ¿Y sabés qué hay ahí? No es que uno corrió al otro o que hayan ganado, corre Santiago Caputo, es que acá, para nada. Acá hay algo que es lo que sí los une. La decisión del presidente. El presidente no quiere prescindir de ninguno de los dos. Eso es lo que los une. Entonces yo creo que hoy hay un intento del gobierno por encontrar la armonía interna para este nuevo tiempo. Y me interesa tu visión, Fernando, sobre cómo crees que es este nuevo tiempo con la oportunidad del consenso. Porque esta foto no era fácil de imaginar hace solo una semana. No sé si a vos te sorprendió como a nosotros el resultado de las elecciones en la magnitud en que se dio. Sí, desde luego, creo que nos sorprendió a todos. Hablando de si la vemos venir, creo que nadie la vio venir, un resultado tan contundente y que me hace ser muy optimista. Me parece que está muy bien y además me parece que la forma en que lo tomó el gobierno estuvo muy bien. El discurso del presidente la misma noche de la victoria no fue un discurso magnánimo, dijo alguien por ahí, fue un discurso generoso de unión, de buscar, de unión no con cualquiera, porque no se trata de juntar el agua con el aceite, hay gente con la que evidentemente no se puede, uno no tiene nada que hacer, pero hay mucha gente que se puede incorporar, y creo que el gobierno tenía dos desafíos desde el punto de vista político, que era reestructurar su interna, es decir, evitar que hubiera ese conflicto que fue visible en los últimos meses, y por el otro lado abrir el juego a los gobernadores. Y lo está haciendo con inteligencia. Y a mí no me sorprende, porque es una cosa... A ver, vos te acordás, Cristina, cuando Milei entró en el balotaje, pero todo el mundo daba por ganador del balotaje descontado a Sergio Massa, ¿no? Había un periodista muy famoso que juega al golf en la radio que dijo públicamente que Sergio Massa era el nuevo presidente y qué sé yo. Y Milei en el discurso de esa noche, que había logrado el triunfo de entrar al balotaje, pero no con términos contundentes que le parecieran augurar que lo iba a ganar, tuvo un discurso absolutamente conciliador y hasta de pedido de ayuda que Macri y que Patricia recogieron. Y también con la ley base pasó lo mismo. ¿Te puedo tomar ese escenario? Qué parecido que es el escenario que recuerda Fernando con la
la sensación térmica antes de la elección del domingo pasado, porque para algunos Kicillof ya parecía John Kennedy, Sí, sí. u Obama, ¿no? Y Sí. que a mí me llamaba la atención, porque yo veía, digo, pero sí tiene las mismas ideas de hace un siglo que están viendo. ¿Qué me estoy perdiendo o no estoy viendo algo? Y había toda una instalación muy de círculo rojo de Kicillof que se desmoronó como un juego de naipes con la elección, porque yo creo que la gente no quiere volver al pasado, la gente no quiere volver al pasado. Esa es una clave muy interesante, lo del pasado. Siempre me acuerdo cuando se habla de esto, de la frase de Borges, que decía que el peronismo tenía todo el pasado por delante. Y yo veo la elección así. Creo que vamos a ponerle títulos rimbombantes. Dale. La naciente Argentina del siglo XXI, basada en la revolución energética, en la economía de la información, en el avance de las clases medias, de la Argentina productiva, le infligió una durísima derrota a la Argentina del pasado, a la Argentina subsidiada, a la Argentina del atraso, a la Argentina... Y eso es muy decisivo, porque me parece que al peronismo, del cual yo hablo generalmente pestes, hay que reconocerle que ha sido una dirigencia, y siguen siendo, una dirigencia política brillante, brillante. Si vos haces el cálculo de la Argentina, dividamos, la Argentina productiva, que vive de su laburo, que vive de crear empleo o de trabajar, eso es el 70% de la sociedad argentina, de la economía argentina, de las provincias argentinas. Y hemos sido dirigidos durante el 80% del tiempo por el 30% restante, que es la Argentina subsidiada, la Argentina del atraso, la Argentina de Formosa, la Argentina de La Matanza, de los Espinosa y de los Gildo Infran. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, claramente porque tenían una dirección mucho más políticamente capaz que ha sido el peronismo. Lo que pasa es que lo que parece que se les terminó justamente por su éxito. La gente, muchas veces los fracasos nacen de los éxitos. El peronismo fue extraordinariamente exitoso en llevar adelante el poder y representar a esa mayoría que vive y vivía colgada de la otra, hasta el punto que la terminó asfixiando. Lo que pasa es que tienen una madre castradora. ¿Viste Bueno. la figura de la madre castradora? Y es la madre que no deja que... ¿Te acordás de los letreros cuando decía ¿O no? Cristina es la madre de la Necia, te patria? diría, porque es muy interesante repasar algunos datos de cómo fue el armado y cómo salió en cuanto, por ejemplo, el Fuerza Patria, ¿no? O sea, cuando vos ves las 7 provincias que ganaron el peronismo en esta elección, 6 justamente son las que no llevaron el Fuerza Patria. Tremendo el detalle. Es ese. muy difícil para el peronismo, y uno lo habla con un montón de fuentes de distintos palos, de distintas provincias, poder poner eso en la mesa de discusión. Acá hubo un grave error. De las provincias que ganamos, solo una llevaba el sello nacional, el sello, Pero también- el sello acuerdista, también el sello establecer- todos adentro. Establecer la dicotomía de Breiden o Perón. Bueno, eso me parece Yo decía- extraordinariamente significativo. Cuando dicen nos ganó Trump. Patria sí, colonia no. Bueno, hagamos un poquito de historia, si tenemos tiempo rápido en los tiempos televisivos. Para el rating, Fer. Para el rating. En 1945 la situación era muy parecida a la actual. ¿Vos El decís? mundo, sí, era muy parecida. Para empezar, la Argentina era el 8º país más rico del mundo, tenía reservas en el Banco Central por el 25% del PBI, el propio Perón decía no se puede caminar por los pasillos del Banco Central, tenía una inflación que en los últimos 50 años había sido del 2% anual promedio, la economía crecía a ritmo, la industria, no la economía, crecía a un ritmo desde hacía 50 años del 5,5% mensual. Todo eso fue lo que agarró Perón en 1946. En 4 años estábamos en default y la inflación se había ido al 50%. Claro, habían armado una fiesta que la gente todavía se acuerda. Cuando dicen los días más felices fueron peronistas, la verdad que habían armado una fiesta muy interesante. Ahora, en 1945, ¿por qué digo la similitud? Porque hay una similitud entre... La gente no valora mucho la inserción internacional, que es decisiva. En ese momento, la Argentina, el peronismo eligió lo mismo que está eligiendo ahora, es decir, no estamos compitiendo con Tamborino y Mosca, que eran la Unión Cívica Radical y los opositores, la otra lista con respecto al peronismo. ¿Es Braden o Perón? Braden era el embajador
de Estados Unidos. Claro. Es decir, era Perón o los Estados Unidos. ¿Sabes quién tomó la opción, entre comillas, Brasil? Brasil, en aquella época, el PBI per cápita brasilero era 1/4 del PBI per cápita argentino. Es decir, cada brasilero producía y tenía a disposición 1/4 de lo que tenía a disposición un argentino. Hoy estamos casi iguales. Entonces, y Brasil, que yo sepa, no se convirtió en una colonia. Claro, pero ¿no? vos fíjate todo lo que tuviste que explicar. Y tal vez los que tienen unos años se acuerdan, entienden. Vos decile a un chico que está esperando la posibilidad de poder avanzar en su país. Los chicos lo ven mejor. Los chicos lo ven mejor. No me entendés. A ver. Plantearle patria sí, colonia no a un chico de 20 años. Es una locura. ¿Entendés? Es como, ¿dónde vivís? Porque hoy la gente no tiene la mirada de Estados Unidos que podías tener en los 70, en los 60. Hoy vos estás pensando en lo que te conecta con la modernidad, en el mundo tecnológico, en lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Claro. Y el peronismo te propone dejar a la Argentina frenada en el tiempo. Es que es eso. Frenada en el tiempo. Eso es la Argentina. La Argentina naciente del siglo XXI le ha ganado un partido muy importante, quizás decisivo, a la Argentina fracasada del siglo XX, que fracasó con toda una serie de modelos que eran, uno era el nacionalismo entendido como aislacionismo, tercermundismo. Y chavismo, chavismo, bueno, y chavismo. Esa idea proteccionista de aislarnos del mundo, bueno, fracasó. Pero era un verso del proteccionismo. El estatismo, el autoritarismo, ¿sí? Todo eso que juntó el peronismo como parte de su bagaje Pero también, político. Fer, un verso del proteccionismo, porque en realidad ellos querían un Estado grande para tener curros grandes. Bueno, también porque manejas todo, agrandás más el Estado y tenés más oportunidades. Rompés el control del Estado y tenés todavía más oportunidades. Y tenés mayoría en ambas cámaras y querés descabezar la Corte. Entonces, no solamente querés romper el control, querés tener la escribanía del Congreso y si podés, querés romper la República, porque el día que vos descabezás la Corte, rompes la República. Bueno, de ahí, de ese proyecto venimos. Lo han hecho todos los presidentes peronistas. Bueno. Cambiar la Corte lo hizo Perón, lo hizo Menem y lo hicieron los Kirchner, sin excepción. Y me permite, está muy bien lo que estás subrayando. ¿Por qué? Porque yo escucho muchos críticos, a veces del lado del PRO, pero sobre todo intelectuales que llaman y dicen el país, la democracia está en peligro por Milei. La verdad es que yo veo que la justicia actúa y actúa mejor que nunca. Digo, yo en el 2008 presenté la denuncia con Carrió, acompañé a Carrió, para decirlo bien, en la denuncia que hizo contra Cristina Kirchner. Pasaron 10 años. ¿Tú me acordaba que estabas en causa vialidad también vos? Bueno, la causa vialidad es una derivada de cuando denunciamos como asociación ilícita al kirchnerismo en el año 2008. ¿Vos sabés cuándo fue el primer allanamiento que le hicieron a Cristina Kirchner? En el 2018. 10 años tardaron. Así que tuvo tiempo de acomodar las cosas. Acá hubo una denuncia contra funcionarios del gobierno, inclusive contra la Armada del presidente y el juez que tiene el apelativo, tenía el apelativo de Tortuga, no en 10 años, en 10 horas mandó los allanamientos. Y está muy bien que sea así. Ahora, lo que no está bien es que digan que peligra la República y la independencia de la justicia. El Congreso, dicen, bueno, el otro gran poder ejecutivo, el judicial ya lo vimos, veamos el Congreso. Hace 3 meses que el Congreso para lo único que se reúne es para la coalición del déficit tratando de voltear el plan económico del gobierno. Y sigue y funciona y las instituciones funcionan. Entonces me parece que hay que empezar a releer eso y dejar de vincular algunos tuits desafortunados, digámoslo, del presidente con un riesgo para las instituciones. Acá el que ha roto sistemáticamente las instituciones es el peronismo. Acá, Cristina, mataban fiscales a los 4 años de denunciar a la presidenta y al canciller, así que no hace falta agregar mucho. Me dejaste pensando me dejaste pensando en Nisman y ese momento fue, creo que, de lo más oscuro que le ha tocado a la democracia. Yo siempre digo, perdónenme la digresión porque estábamos hablando de la política actual, pero un fiscal, el Ministerio Público, ¿no? Un fiscal representa a los ciudadanos, representa el derecho de los ciudadanos a perseguir justicia. Entonces, matás a un fiscal
Porque la verdad que la causa se investiga como un asesinato, no se investiga. La hipótesis principal es esa, sí. La hipótesis principal es esa. Entonces, matan a un fiscal a días, a horas de denunciar en el Congreso a la presidente, ¿no? Algo tenebroso. Y un presidente que llega puesto a dedo por ella, al fiscal que la investiga a ella, le dice por televisión, y ojalá que Luciani no se suicide como Nisman, cuando ya se investigaba la muerte de Nisman como un asesinato, que digamos la palabra, un magnicidio. Magnicidio. ¿Por qué un magnicidio? Porque se habla del crimen de una persona de altísima importancia para las instituciones y para el Estado de Derecho. Entonces, eso también, todo esto que estamos, este esquema, ¿no? Es lo que nos pinta también en la situación de debacle institucional que representaba el kirchnerismo. Yo decía, veía la mesa de Milei con los gobernadores. Y en parte, ¿qué es lo que modera al propio Milei? ¿Qué tiene que conversar? Pero el hecho de que el kirchnerismo quede aislado por ser minoritario, por ser una fuerza ruidosa que solo quiere destruir, lo que te genera es decir, che, puede haber un momento donde tengamos opciones, un poco más a la socialdemocracia, un poco más a la centroderecha, a la derecha, pero que tengan el consenso de no tirar la República. Eso está claro. Porque en definitiva, cuando salís de esa situación, es donde termina la grieta, porque la grieta es eso. Sí. Recordemos que la situación de justicia, lo de Nisman, y por eso yo lo marqué y vos lo subrayás, pero recordemos que lo de Nisman está además atado a otra debacle institucional de la justicia, que fue el pacto con Irán, que era la resignación de la potestad de la justicia argentina a juzgar a los responsables por un atentado en el que habían muerto 85 personas. Y recordemos además que pegó en el palo, pero Cristina presentó un proyecto, el kirchnerismo presentó un proyecto de reestructuración de la justicia, en la cual los jueces eran votados junto con el poder ejecutivo de manera de sincronizar y que no hubiera ningún control, como México, y que eso se paró por las movilizaciones de la gente en el 2012 y porque la Corte Suprema lo bochó. Así que cuando dicen que la República está en peligro con Milei, yo los invito a recordar del mundo en el que vivíamos, que era un mundo desquiciado desde el punto de vista institucional, que fue el mundo del kirchnerismo y que siguen siendo el verdadero riesgo. No, mirando hacia adelante, vos, Fernando, ¿creés que tiene que ser prioridad o que va a ser prioridad? Por ejemplo, cubrir todas las vacantes que hay de jueces, fiscales, el procurador. ¿Se van a lograr los acuerdos para hacer eso? Yo espero que sí. Creo que ha cambiado la composición, va a cambiar la composición de las cámaras y ha cambiado el clima político. Y espero, es decir, los argentinos se quejan siempre del mal nivel de la justicia argentina, pero todos sabemos que el órgano político decisivo para la designación de los jueces es el Senado. Y si vos le das desde 1983 hasta prácticamente ahora el control del Senado al peronismo, casi siempre con mayoría y quórum propios, y no es casualidad que tengas una justicia desquiciada. Hagamos números en el Senado, porque por ahora tenemos técnicamente, creo que quedarían 28 en el bloque peronista-kirchnerista. Pero si se sentó Zamora en la mesa de Milei, ¿dónde van sus senadores en un acuerdo? Si se sentó Jalil en la mesa de Milei, ¿dónde van sus senadores en un acuerdo? Si el poder de Cristina está menguando, está en cuarto menguante, por todo lo que venimos contando desde hace un rato. O sea, estamos hablando de que el peronismo va a tener el número más exiguo desde el regreso a la democracia, habiendo sido el dueño del Senado. Es decir, ¿te puedo aportar algunos datos? El dueño de la lapicera de los jueces, de la lapicera... Porque el gobierno obviamente descarta que se bloquee, salvo para algunas cosas en particular, como lo que estamos discutiendo, para lo que obviamente se necesita la mayoría, digamos, de los 2 tercios, entonces sí o sí tenés que negociar con ellos. Sin embargo, esta foto con los gobernadores nos deja también un análisis que es, no todos valen lo mismo, digamos. Más allá de que esa foto del consenso marcó un nuevo Milei, ayer lo analizábamos, en cada una de esas sillas habían distintos pesos, pesos en el Congreso en particular. Te hice un listadito
de el poderómetro, podríamos decirle. El poderómetro. ¿A quiénes más tiene que convencer Milei? A ver, para que ¿lo acompañen? tenemos a eso? Lo tenemos. No, yo tengo mi listadito que después podemos armarlo también para visualizarlo. Pero el primer gobernador es uno que no estaba sentado en esa mesa, que es Zamora, justamente. Zamora tiene 7 pero diputados. si estaba Zamora. Perdón, claro, exactamente, sí, Zamora. 7 diputados, 3 senadores, ¿sí? Bien. Ahí está. Ese es el primero. O sea, la prioridad está ahí, está puesta ahí. A ver dónde lo sentaron a Zamora, poneme la pantalla, en la foto en Claro. la pantalla, a ver. A ver dónde Es lo bueno el sentaron a análisis Zamora. gestual. Yo ayer te lo iba a aportar, mira. ¿Dónde está Zamora? ¿A dónde está Zamora? Allá, está allá, mira. Claro, en la punta. En la punta. En la punta. Mira, casi cabecera, le dieron. No, Casi cabecera le más dieron. lejos. Allá. Ahí lo tenés a Zamora. Bueno. Bueno, ¿Quién Zamora más? es a quien más tenés que convencer. Después viene Yarlora. ¿A dónde está Yarlora? Yarlora está más en el medio. Creo que lo tapan algunas cabecitas, pero está... Está allá, mira, al lado de Exactamente. Frigerio. Claro, tal cual. Bueno, Yarlora, Allá. 6 diputados, un senador. Es el Bien. segundo con más Sí. peso. Igual todo acá podríamos analizar diputados, senadores por separado, porque es distinto, ¿no? Pero bueno, después tenemos a Pasalacqua, a Misiones, alguien con quien ha negociado mucho el gobierno, obviamente. También está por allá atrás, me Mucha parece. polémica alrededor también de los votos de Misiones durante el proceso de ficha limpia, ¿te acordás? Sí. Pasalacqua tiene 2 senadores, 4 diputados. O sea, vos Sí. andás fijándote cómo van, podés ir armando rompecabezas, ¿no? Luego viene Jalil, justamente, que sí estuvo, 4 diputados, un senador. Allá está asomando la cabeza de Jalil al lado de Nacho Torres Exactamente. y de la vicegobernadora de Neuquén, creo que Tal es. cual. Y después vienen 2 que no, justamente, que Dos son que no. Infran y Quintela, ambos con 3 diputados, senadores. Así que ellos descartados porque, según el propio Milei, ¿Y son cuánto parte te del queda? problema. Y me quedan 2 más que no estuvieron, justamente, que son Velella y Siloto. Esos son los otros 2. Pero Siloto estuvo acá. Claro, Siloto sí, Velella no. Bueno, no, ¿ves? perdón, Eso, es Zamora y el Siloto Exactamente. es un Exactamente. hecho extraordinario. Tal cual. ¿Y cuánto te queda en el Senado si vos le sacás, los ponés flotantes a esos votos? Claro, ¿no? o sea- Los ponemos flotantes, como que pueden oscilar. A ver, vos tenés, hagamos números. Vos tenés- Swinging votes. Los firmes van Sí. a ser 28. Sí. Ahí ya tenés que descartar 44, te quedan, sacando los 28 del peronismo que no Sí. van a acompañar por lo menos la mayoría de los Pero de proyectos. esos 28, Sí. ¿cuáles De pueden lo- ser de los flotantes? peronistas, Sí. digamos. Los 3 de Zamora. Es que en realidad dentro de estas cuentas, Sí. nosotros lo que estamos considerando es, vos ves el bloque de Senado y algunos responden férreamente a Kicillof, que lo tenemos descartado, No. o a Cristina, pero hay otros que, frente a este escenario, lo más probable es que respondan directamente al gobernador, que no labure en el Claro. bloque. ¿Vos cómo ves esto, Fer? Yo creo que el gobierno tiene una enorme oportunidad que dura un año, porque ya lo hemos visto sistemáticamente, que las capacidades de cambio de los gobiernos no peronistas, que no cuentan Sí. con mayorías automáticas en las 2 cámaras, como siempre ha tenido el peronismo, duran un año. Duró el 2024, año electoral 2025, se acabó. Y ahora yo creo que va a pasar lo mismo, ¿Cómo tiene que administrar el tiempo el presidente Milei? rápido, A tiene ver, que ser muy rápido. ¿Reformas? ¿Eh? ¿Cuándo tiene que hacer las reformas? La línea de tiempo, ¿cuándo tiene que hacer las reformas? No, el orden está claro. Me parece que el tema laboral es decisivo. A ver, la Argentina, uno de los grandes problemas que ha tenido es que sistemáticamente se ha apostado a una concepción a través del peronismo, y no solo del peronismo, industrialista. La idea de que la industria es el motor de la economía. Ahora es una idea muy rara, porque generalmente el hermano más capacitado es el que subsidia a los demás. Acá teníamos la industria, que iba a ser el más capacitado para llevar adelante el país, y todos los sectores a aportar ahí, es decir, desde el sector agropecuario, esquilmado desde la época del IAPI, no quiero seguir haciendo historia. Digo, acá se viene una Argentina basada en sectores que son dinámicos, el sector minero, el sector energético, la sociedad de la información, que la exportación de servicios está obteniendo récords y se está convirtiendo en una de las grandes exportaciones de Argentina. Entonces, esa idea, la industria es un sector económico ¿Puedo? más, y entonces van a tener que responder a eso. Y ¿Puedo me parece hacer una que línea de tiempo? Yo sí quiero hacer una. la línea, lo primero claramente para mí, ahí iba, es la reforma laboral, porque la estructura laboral es obsoleta, y es obsoleta porque está pensado para una fábrica y para sindicatos enormes, para grandes metalúrgicas. Eso no
no existe más, o por lo menos en la Argentina no son sectores que son competitivos, y seguir insistiendo con eso no va a proteger a esos sectores, va a perjudicar a los demás. Entonces vos tenés que tener una legislación laboral flexible que permita adaptarse a los enormes cambios que están ocurriendo en el mundo. Esta semana, 5 y 6, Milei se va a los Estados Unidos. Va a estar en un foro de negocios donde va a coincidir con Messi, con Donald Trump, con Infantino, con Rafael Nadal. Van a estar todos en un foro de negocios, pero dicen que podría hospedarse en la casa de Trump, en Mar-a-Lago. La pregunta es, antes de viajar, ¿el presidente anuncia estos cambios del gabinete? ¿Los anuncia este fin de semana? ¿Los anuncia el lunes? Porque 5 y 6 es la semana que viene. Hacia fines de noviembre, algunos dicen, el plan original era anunciar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Otros arriesgan que hasta podría venir Scott Bessent de nuevo a la Argentina. Esto es noviembre. En noviembre sigue el viejo Congreso. En diciembre, el presidente, después del 10, cuando suma el nuevo Congreso, llamaría a sesiones extraordinarias. Claro. ¿Qué puede pasar en noviembre con el presupuesto? Y si el presupuesto y parte de las reformas laboral e impositiva que ya se trataron, puede empezar a tratarse en diciembre. Esto sería apretar el acelerador. Sí. Perdón, es una línea de tiempo bastante pobre, ¿no? Entonces, tenemos entre noviembre y diciembre chance de cerrar el presupuesto y eventualmente ver el atisbo de negociaciones para las reformas. ¿Qué va a pasar en noviembre en el Congreso del que te estás por ir? Yo creo que no va a pasar mucho, porque no veo... Hasta ahora hemos funcionado solamente a impulsos de la coalición del déficit, que ha perdido completamente su capacidad de juntar el quórum, y a menos... Tampoco creo que el gobierno quiera arriesgarse a tener una sesión riesgosa con reformas. Quizás se pueda hacer alguna sesión. A mí me gustaría, yo tengo por ejemplo la ley del voto de argentinos en el extranjero, que me gustaría aprobar para salir del invicto. No he logrado nunca aprobar un proyecto de ley, son 3 mandatos. ¿En serio? En serio, mirá sí. Vos. Bueno, ¿y qué dice la ley para los proyectos ambiciosos, pero no han salido? Sí, claro. Pero eso, bueno, sacar por ley eso me gustaría. Pero no sé si el gobierno va a estar. Me parece que a lo que vos ponés, que me parece que es exacto y es probablemente el cronograma, yo le agregaría 2 cosas. Una que mencionaste tangencialmente, ¿sí? Que son eventos game changing, es decir, que cambian el juego. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión. El acuerdo con los Estados Unidos, sí, y el acuerdo con la Unión Europea que se está negociando y que es probable que en un lapso razonable pueda estar sobre la línea. Eso, ¿estuviste en Europa por ese tema? Sí, claro. Yo trabajo desde hace mucho tiempo con ese tema. ¿Tenés fecha? ¿De qué? ¿Para el acuerdo con Europa? El 20 de diciembre, en principio, el 19 de diciembre saldría del Consejo Europeo, si las cosas salen bien. Voilà. El 20 de diciembre se podría tratar. Se habla de que en una de esas Ursula von der Leyen estaría viniendo para aprobarlo. Hay una pequeña disputa ahí entre Paraguay y Brasil sobre qué presidencia se va a hacer cargo. Me parece menor, me parece que tienen que ser generosos los dos. O sea, podríamos tener en noviembre acuerdo con Estados Unidos y en diciembre acuerdo con Europa. En diciembre aprobado del lado europeo. Después hay que aprobarlo acá y tiene trámite parlamentario, que yo creo que con el nuevo Parlamento va a tener alguna. Y déjame graficar la importancia de esto. La Argentina tiene tratados de libre comercio y acuerdos comerciales preferenciales con el 5% del PBI mundial. Es uno de los 10 países más cerrados del mundo. Mientras estos tipos claman contra las importaciones y qué sé yo, es uno de los países más cerrados del mundo, y de las importaciones el 70-80% va como insumos a la producción, sobre todo industrial. Pero si se aprueba con Europa, ya se pasa al 20%, y con Estados Unidos estamos casi en el 50% del PBI. Eso, y además hay un factor que es decisivo, que los acuerdos internacionales sobreviven a los gobiernos. Si vos venís a invertir en la Argentina,
¿cuál es tu perspectiva de inversión? Hasta ahora era 2 años, porque vamos a ver las próximas elecciones qué pasa. Claro. ¿no? Fernando. A lo sumo 4 años. Pero si vos metés un acuerdo estructural, sobre todo el de la Unión Europea-Mercosur, que entra dentro del marco de Mercosur, le das una perspectiva de inversiones de largo plazo, porque gobierne quien gobierne, el acuerdo hay que respetarlo. Y eso, desde el punto de vista comercial, es favorable, pero sobre todo es muy favorable desde el punto de vista de las inversiones. Fernando, ¿va a ser embajador? ¿Qué va a hacer después del día de diciembre? Mira, una semana me dan embajador, el otro día me daban canciller, después me cambian de una embajada para otra, después dicen que voy a estar en el gabinete, no sé, yo me tengo que sentar, acaba de asumir Pablo Quirno, con quien tengo una muy buena relación. Me parece una designación muy acertada, porque es lo más urgente que hay que hacer, el aspecto económico y el acuerdo con los Estados Unidos, y yo estoy a disposición para tratar de ayudar desde donde pueda. Bien, más cerca de Cancillería entonces. Mirá, la gente me conoce como el peleador con el peronismo, pero mi especialización académica y universitaria ha sido siempre en relaciones internacionales y en particular en Mercosur y Unión Europea. Gracias por estar con nosotros hoy, Fernando. Gracias por la invitación. Fernando Iglesias. Gracias, Cami.